Partimos de Sanlúcar de Barrameda el día de una dominica de Corpus. Abordamos la nao de Su Majestad Don Felipe, Nuestra Señora de Monserrate. Hizo cargar el capitán el agua y la galleta. Somos 19, enviadas por el Santo Oficio. Quieren que nuestros lomos sirvan a nuestra graciosa majestad y que nuestros vientres sirvan al nuevo mundo hallado por un marinero de nombre Cristóforo. El demonio, el mundo y la carne embarcaron con nosotras en Sanlúcar. Ayer, Fray Gonzalo puso sus consagradas manos en las posaderas de Lucía. Le dijo que ardía por ella, que pediría al Señor Santo Domingo por su alma si accedía a curar su pasión que se movía cual demonio bajo sus hábitos. Ayer, también, el contramaestre azotó a Marta, otra vez, atada a las redes colgadas del palo que sujeta las vergas de popa. El agua mar avivó sus llagas de la espalda baja. Soy Inés. Hemos estado en la mar 85 días, mar a la izquierda, mar a la derecha, estribor y babor dicen acá. Creí que hoy, en el ocaso, tocábamos tierra, pero pasamos por sobre hierbas sembradas en el mar. El capitán dijo que eran mares de sargazos, los pasamos de frente, estamos en un calvario, pagando las culpas de nuestros pecados, que deben ser muy grandes. Nos mandan ir aquí para que nos tomen los castellanos, aragoneses, leoneses, asturianos. Han escuchado sus majestades que en las Indias la sangre hispana se contaminaba porque los encomenderos, sin mujeres, se ayuntaban con las indias de cobrizos rostros y gordas posas, y estaban haciendo una raza extraña que no estaba en las santas escrituras, ni blanca, ni negra, ni amarilla. Fray Juan de Alcántara, confesor de la reina, le dijo que nacerían íncubos si eso continuaba, y por eso allá nos mandan. Los marineros abusan de nosotras en cualquier momento, nos fuerzan, como a Inés, y si resistimos nos hacen azotar, como a Inés, como a Marta. Las cofas bajo la cubierta, la despensa o junto al camarote del capitán son nuestros lechos de goce y muerte para cuando lleguemos hemos de parir en tierras de ultramar. Ahora sé dónde vamos. Cartagena, también en las tierras nuevas hay un puerto de ese nombre. Ahí seremos desembarcadas para sirvientas de casas de españoles o de conventos. Josefa pide a Dios le libre de tormento así. De niña estuvo en uno. Dice que la priora era como el demonio. Debía levantarse antes que el alba, depositar los bacines de sus necesidades en la acequia, limpiar los gallineros, cocinar para las monjas, lavar ollas ennegrecidas y los platos de barro, y por todo le pegaban con la disciplina hasta sangrar. Práxades dice que prefiere ser barragana de un párroco antes que ir a un convento, y peor a uno de clausura. Soy Marta. Puestas a 4, debemos fregar las cubiertas. Los marinos vienen a levantarnos los vestidos y tocarnos. Uno se llegó a Juana. Antes de la hora de completas Práxades fue levantada de su camastro por un marinero que la asió con sus dedos enormes del débil brazo, y se la llevó. Dijo que para yacer con el capitán. Carmen tiene unos ojos bellos. Le dije que sedujera con sus encantos al condestable que no cesa de mirarla. Marcela fue tomada a la fuerza por Fray Juan de las Peñas. La oímos gemir tendrá un hijo esos que dicen sacrílego de dañado ayuntamiento, sirviente de algún monasterio. Será infeliz como todas. Navegamos con buen viento en lontananza, a nuestra popa. El sol poniente nos dio un cielo de color cálido. No faltaba mucho para entrar al mar que dicen Caribdis cuando sobre el horizonte vimos una nave acercarse, y en vez del pendón de su majestad en el alto mástil, había una negra bandera con un cráneo de esqueleto y 2 huesos cruzados. ¡Corsarios!, gritaron los marineros y corrieron a por sus armas, los unos. Otros fueron al timón para dar vuelta y quien no a las velas para recogerlas. Nunca habíamos oído de corsarios, se veía que los marineros les temían, dijeron que eran enemigos de su majestad, luteranos adversarios del Papa y que atacarían nuestro barco para robar, que a nosotras nos venderían como esclavas a los sarracenos, o se satisfacerían en nuestros cuerpos sus deseos impuros. Nos pusieron bajo cubierta para ser útiles en la batalla, alcanzando a los hombres la pólvora de los mosquetes y cañones. La nave corsaria disparó una andanada de cañonazos contra nosotros. Los nuestros respondieron con una descarga también. Las balas cruzaban los aires. Mensajeras de la muerte alcanzaron a 7 de nuestros hombres, 4 con las entrañas o los huesos de los hombros al aire, murieron. Los otros quedaron muy heridos. Una rápida descarga de cañonazos de los nuestros dio en el depósito de pólvora de los enemigos del rey. En nuestra nao,
Los heridos fueron dejados a nuestros cuidados y parte de nuestros vestidos fueron convertidos en vendajes. Soy Lucía. Es admirable ver el mar que cruzamos a los nuevos reinos. Nuestros hombres los pueblan con sangre castellana, leonesa, aragonesa, extremeña. Sus majestades entendieron que enviar hombres sin mujeres a lejanos dominios solo causa que la sangre española se bastardee con los soldados ayuntados a las Indias voluptuosas y rollizas de piel cobriza. Ninguna mujer está aquí por voluntad. Nos enviaron los jueces, escogidas a capricho, para en las nuevas tierras ser servidoras en casa de señores o mujeres de soldados, como nuestro castigo. Nos dieron a elegir entre venir y servir a este buque, y después ser colocadas en casas de españoles, o pasar años encerradas en galeras, en un convento o monasterio por nuestros delitos. Barragana, ladrona, buscona, celestina, agorera, adúltera. Nadie lo pensó dos veces, mal que nos pese el rigor de la mar o los riesgos del viaje con destino incierto y perpetuo. 2 meses de viaje pasarán rápido entre marineros y soldados, pues para ofendidas ya lo fuimos bastante en España. De flagelos, nuestras espaldas y donde la honestidad no deja nombrar ya están llenos. Para miradas con lascivia y manos ultrajadoras, nuestras caderas estaban bastante sobadas. Poca mella harían en nuestros cuerpos los marinos después de las marcas dejadas por nuestros padres, nuestros amos y los curas y monjas que enseñaban la doctrina de Dios, todos con sus continuas golpizas de azotes, nuestros hombres, con sus puños, las monjas custodias de la prisión, con sus disciplinas, los verdugos de nuestra ciudad que montadas en burros nos azotaban con cinchas y correas. Soy don Miguel Lagasca, contramaestre, una pragmática de su majestad Plugo que, por 3 años, mujeres de la condición de las que llevamos en nuestros barcos sean remitidas al Nuevo Mundo. Sin la pragmática, la casa de contratación, celosa vigilante de lo que entra y sale a las nuevas tierras, no permitiría su viaje ni éstas podrían pagarlo. El viento infla las velas, impulsa la nao en que viajamos. Hubo una recia tormenta, el capitán hizo recoger las velas y enrollarlas en lo alto para que el viento y las furiosas olas no las destrozaran en el palo mayor y las cuadernas. Un aguacero del infierno barría la cubierta de la nave. 3 de nosotras quedamos en cubierta. Nos asimos fuertemente de las cuerdas del buque y un buen marino nos ató a un palo y ahí resistimos la ventisca horrible y ahí purgamos ante Dios parte de nuestras culpas con temor a la muerte. Viento asaz, violento. Una lluvia endiablada y olas agitadas sacudían nuestra nave y sus 3 compañeras como si fueran cáscaras de nueces que los niños de mi ciudad, Valencia, ponen en bateas de madera llenas de agua y luego las sacuden. Así juegan a marinos, y así como esos cascarones, sentí que estábamos a merced de las olas. Pasó la tormenta, y en la noche vivimos momentos de angustia quienes nunca habíamos estado en la mar. Vimos encenderse las altas cofas y que relucían verdes, y luego se apagaban como aparición demoníaca. Gritábamos las mujeres, reían los hombres y se burlaban de nuestra simpleza. Fuegos de San Telmo, dijeron se llamaba aquesta aparición, y que había sido común en los barcos. Me llamo Encarnación. Como alguien con mi nombre podía dedicarse a tan grande pecado, se admiró el cura que me acusó y se lo dijo al juez que me envió a desconocidas tierras indias. Buscona, me dijeron. Cuando me capturaron los guardias y abandonando a mi hija me pusieron en prisión por orden de esos hombres que visten como hábitos, y ahora estoy embarcada aquí por el único pecado de ayudar a que las parejas se amen. Hemos navegado más de 1 mes hacia Occidente y nuestro capitán dice que son aguas infestadas por tiburones y piratas. Los tiburones nos sirven para pescarlos y comer hasta saciarnos, pero los piratas, el inglés y el holandés, atacan naves españolas, roban a sus gentes, capturan los navíos y los hacen suyos. Anoche, un joven marinero puesto de vigía cometió un delito tremendo. Se durmió durante su guardia, amaneció y al dar la hora de prima, estaba en profundo sueño en la cofa del palo mayor. Despertó y bajó, aterrado, a los gritos del contramaestre que lo sacudió, abofeteó, desnudó y a empellones lo llevó hasta un cañón donde lo ató para flagelarlo. Pero el capitán lo detuvo y dio para él el peor de los castigos, aquello a lo que más temen los marinos. Lo condenó a ser pasado bajo la quilla. Lo amarraron los pies y los brazos a la espalda, y en ese punto lo ataron a una larga cuerda, cuya otra punta mediante un bote,
Pasaron del un lado al otro lado de nuestro buque. De babor a estribor, tiraron al muchacho a la mar por la banda de babor. Lo oímos hundirse en las olas, mientras por la banda de estribor, los marinos tiraban de la punta de la soga opuesta a la que estaba atado. Así, el cuerpo del chico pasaba bajo el casco del buque. Tiraban y tiraban para extraerlo entre las olas. Mucho demoraron en sacarlo, casi muerto, con las espaldas magulladas, ensangrentadas, acardenaladas por el roce de su cuerpo contra la madera, las astillas, las conchas, los corales del fondo del barco y también por las mordidas feroces de hambrientos peces. Lo tiraron en el piso. El oficial se acercó, pisó, violentamente, con su pesada negra bota, la barriga del muchacho que vomitó sangre y agua. Será un milagro si no muere. Me llamo Juana y estoy aquí por adúltera, víctima de mi marido que me abandonó y luego acusó de infiel. Hemos llegado, pero no a nuestro destino sino a una isla que se llama a veces Cuba y otras veces como yo, bautizada así por el capitán Colón en honor a la hija loca de los que fueron nuestros buenos reyes. Los marinos desembarcaron, algunos a conocer y otros a recorrer el puerto que dicen Habana. Veo desde aquí a los que son esclavos en peor condición que la nuestra y jamás había visto, negros como el alma de los frailes corrompidos, como si fueran asados en parrillas de carbón. Son, según enseña la doctrina de la Santa Iglesia, los descendientes de Cam, el hijo de Noé, que según los escritos de Dios, se burló de su padre borracho y desnudo. Oí que en la bodega llevamos más de estos. Me bautizaron Marcela. En este puerto Habana, hombres musculosos llevaban pesados bustos a la orden de crueles capataces peores que los marineros. Mujeres de caderas gruesas y bamboleantes como la mar, caminan por más allá del muelle, son las sirvientas. A nosotras no nos permiten bajar, dicen que esto ya es parte de las Indias, pero aún no es el final que para nosotras será el comienzo, y no sé si de esclavitud, que es lo más seguro. Me llamo María. Hace 2 días que salimos de Cuba, los hombres trabajaron mucho para cambiar los barriles de agua y la galleta con que nos alimentamos. Nosotras también descansamos al menos un par de días. Los hombres fueron a satisfacerse con las meretrices. Creo que al menos Inés y Griselda están en cinta. Qué feo es yacer con hombres sin dientes, pues los marinos los pierden todos sin que sepamos por qué. Estábamos de a 4 de fregonas las mujeres, codo a codo con los fuertes grumetes, limpiando la cubierta con esponjas marinas y jabón. Pedro, cocinero que creo no ha fornicado, no se podía contener la concupiscencia y no cesaba de mirar los pechos colgantes de Andrea Andaluza. Esos de los que empezó a gozar el tercer oficial, en las noches calignosas de esta mar gigante. Pedro no pudo más. Metió sus manos dentro del escote de Andrea y fue sobre ella, pero ella luchó a puños y uñas. Pedro se sintió levantado por el fuerte condestable y por el tercer oficial que lo abofeteó, pero Pedro sacudióse, giró su cuerpo, quitó la espada al condestable y amenazó al oficial. Todas huimos a popa y hubo duelo a espadas en la cubierta. Los aceros chocaron movidos por los deseos y los celos. Pedro tiraba fuertes cuchilladas, pero el oficial era diestro, y con hábiles embestidas acabó arrinconando a Pedro, y terminó con la espada en el piso. El condestable, sin esperar al capitán, ordenó colgarlo de inmediato de una verga como castigo por atacar a un oficial de la Armada Real, para que lo viéramos bien y escarmentemos viendo el destino de quien tal hace. Me llamo Catalina. Empezamos a ver gaviotas, pelícanos, alcatraces y cormoranes volando en línea recta hacia nosotros. Luego, en la mar, unos peces enormes que no habíamos visto nunca, con espadas en el hocico o que llevaban el lomo semejante a velas de un buque. Después, a flor de agua, vimos otros peces con picos de ave y chillidos de loro que iban por delante, como guiándonos. Los marineros los llaman delfines. Las velas iban henchidas de un viento que llaman barlovento. El capitán dice que en 3 días llegaremos a la ciudad que se llama como nuestro puerto de la mar Mediterránea. Ese será en Cartagena de las Indias, el destino final. Soy don Andrés de Santa Olalla, capitán de la expedición. Ante su majestad y ante los ricos financistas, debo responder por los barcos, por las mercaderías y sus valiosas cargas, y aún por las mujeres que estamos trayendo para que los hombres de las Indias no se ayunten solo con las indias, y peor con las negras. No es fácil conducir un viaje como estos. Lo primero es fijar el rumbo, siguiendo el camino de las estrellas, mirando continuamente el sextante y el astrolabio para saber en dónde estamos en la mar, siguiendo la declinación con la estrella polar y la brújula,
y corregir la dirección si los vientos nos han hecho variar el curso. Me han señalado 3 metas: La Habana, Santo Domingo de la Española y luego Cartagena en las Indias. De Sanlúcar a Santo Domingo con rumbo oeste-suroeste son 1.300 leguas de oleaje, delfines en carrera, alguna ballena. Tengo en los camarotes gentes de buena cuna, 3 funcionarios que manda la corona para que gobiernen las Indias y una docena de inútiles para España, pero que, por ser de alcurnia, les hacen merced de venir a las Indias con empleos. Pero el verdadero valor de la carga está en las bodegas bajas de las naves, 48 negros y marrones para el mercado de esclavos de Santo Domingo, destinados a los plantíos de caña dulce de sus majestades. Porque buen dinero cuesta a las coronas de Aragón y Castilla su captura en África de vuelta. En el mercado de Cartagena me espera una carga de canela, de especias, de clavos olorosos, serán 4 barriles de especerías, con valor para comprar media Sevilla. Todo es propiedad de los descendientes del señor Santángel, financista del viaje del marinero Colón. Por eso he de salvar los obstáculos de las tormentas y mareas huracanadas, huracanes que barren las cubiertas de las naos y carabelas, y quieren arrancar, con sus vientos espantosos, las velas, los palos. Y he de gobernar a hombres que viajan 2 meses en la mar sin contacto con mujeres. Pero el Santo Oficio nos las mete en las naves para desorden de los marineros que quieren ir a por ellas, llenos de lujuria, porque así es la naturaleza del pecado original. Si no pueden autocontenerse la lujuria con la nocturna polución, preferible eso. Por eso los gobierno con la más dura disciplina, aunque me acusen de cruel. Las cargas y las naves deben llegar sanas y completas a fuer de lo que sea. Me llamo Gines de Aguilar, jefe de artilleros. Estamos entrando a nuestro destino. Sobre unas aguas verdosas como culo de botella, se alzan imponentes los fuertes de esta ciudad, hechos para protegerla de los ataques de piratas y del inglés, enemigo de España. A los lados de las naves, cuando los prácticos las conducen a la entrada de la bahía, pasamos por entre las altas y soberbias paredes de los fuertes ya ennegrecidas, hechas de enormes y dobles piedras salitrosas, con redondas torres de vigía en sus ángulos y troneras para cañones en los altos. Cuentan que aquí no pocas veces se entra en batalla. Pasamos por los baluartes de San José, San Sebastián y Santa Bárbara, imponentes como prisiones, pero son cuarteles. Arriba, sobre la colina, reguarda la ciudad la fortaleza San Felipe. Sus sucesivas murallas hechas de piedra, hileras de ladrillo y contrafuertes. De 28 años naturales llevo 16 en las mares. Es mi primera vez en las de Indias, y nunca había visto fuertes tan notables y listos para defender las riquezas y el honor de España. La madera de las naves está tan mojada y dañada por las aguas de sal que hará falta calafatearlas y en tanto ir a por balas y pólvora para los cañones. Hemos arribado a Cartagena de las Indias, que es caliente como debe serlo el Averno. Un calor distinto al de nuestra tierra, porque aquí abraza el sol, hace vapor que inunda todo el tiempo de sudor las vestiduras, las espaldas, sobacos, y una quisiera estar cubierta de agua todo el tiempo. El ambiente acá es una, dicen, selva. La ciudad está rodeada de un bosque muy espeso y húmedo con unos árboles enormes y gordos, como patas de un animal gigante. Los llaman bongas. Están poblados por aves hermosas de colores gualdas y azules brillantísimos. Alas coloreadas, picos cortos y puntiagudos. Son los que los indios nativos han dicho guacamayas y papagayos. Algunos pasan volando sobre los barcos y nos impresionan mucho. Todo lo vemos desde las naves que están acoderadas en el muelle para que los marineros empiecen a descargar mercaderías. Subirán también por ellas unos recios cargadores. Bajarán primero a los negros que viajan en las bodegas y los llevarán enseguida al mercado de esclavos para ese infame comercio humano, para llevarlos a trabajos agotadores, donde tendrán el más triste de los destinos de la tierra: vivir para siempre en la esclavitud, todos los días torturados, lo que es mucho peor que ser siervos. Quienes vayan a plantaciones o minas estarán en el infierno, vivos. Debe de ser por los muchos pecados de sus padres o sus ascendientes, y deben purgarlos por generaciones, como míseras y desvalidas criaturas. Luego bajarán los señores, y al final harán con nosotras lo que quieren. Escuché al capitán hablarle al contramaestre. Nos enviarán a servir en casas de familias españolas como siervas, y ahí procurarán buscarnos estado, como dice la Madre Iglesia. Mi destino será la casa del gobernador, dice el capitán, que por saber leer.
Ruego que pluguiese a Dios para hacer hogar me dé un hombre que no sea un borracho, ni jugador, ni pendenciero, ni un viejo lleno de achaques que solo busque mujer para calmar su lujuria, y desperdicie mi juventud en atenderlo toda su ancianidad inútil. Le ruego también, al Padre del Cielo, que mis amas y amos no sean ruines ni tiranos que no abusen de mi cuerpo, ni me humillen ni azoten como muchos amos de España, y más bien sean caritativos, cual es su obligación, como oí predicar al cura el sermón de no me acuerdo qué santo evangelista. Y que mi ama no sea melindrosa, quejosa, ni amante de vanidades ni afeites como esas mujeres que solo muestran un alma vana y son en el fondo soberbias, pendencieras, infieles con sus maridos y tiranas con sus servidoras, como vi de muchas así, en España. Y que las gentes de mi alrededor no tengan en la punta de la boca palabras viles para zaherir o insultar a quien no nació en noble cuna, de los que dicen hidalgos que hacen de menos a quienes deben trabajar con sus manos para vivir como maldecidos por el pecado de Adán y Eva, porque a eso anhelan aquestos que vienen a las Indias y sueñan solo con mandar a servidores que antes no tenían. A ver ahora qué será de nuestro destino.